Bueno, el día de hoy vamos a crear tablas usando Access para empezar a diseñar nuestra primera base de datos. Entonces, cuando ustedes inician Access, encontrarán la primera parte donde dice base de datos en blanco, contactos, alumnos, administrar eventos. Bueno, hay un montón de plantillas acá que pueden encontrar, pero nosotros vamos a iniciar con bases de datos en blanco. Le damos doble clic y noten que a diferencia de Word y Excel, en Access nos pide que le demos un nombre de inicio. Entonces, para este caso lo llamaremos ejemplo 1 y le damos crear. Una vez ingresamos, mire que nos manda y nos crea automáticamente una tabla. Pero nosotros vamos a iniciar desde cero y vamos a crear nuestras propias tablas. Entonces vamos a eliminarla. Bueno, y para poder crear nuestra tabla, vamos acá donde dice crear, le vamos a picar ahí en crear y vamos a usar nuestro diseño de tabla. Podemos usarlo con tabla o con diseño de tabla, pero se recomienda que usemos el asistente para diseño de tabla. Ya una vez usamos el asistente para diseño de tabla, nos va a pedir un nombre y el tipo de datos. Entonces vamos a iniciar con la creación de nuestra base de datos relacionada para una universidad donde tenemos que colocar unas tablas para profesores, otras tablas para estudiantes y así sucesivamente según corresponda. Entonces vamos a iniciar con nuestra tabla para profesores. Lo primero que vamos a incluir es un código único llamado DNI para los profesores. Como es un código, acá tenemos que incluirle el tipo de dato. En el tipo de dato, como estos códigos pueden ser tanto numéricos como su combinación con letras, pues le vamos a asignar texto corto. Para ahorrar espacio, noten que cuando le colocamos acá tipo de datos, nos aparece unas características. Entonces le dicen que tamaño del campo. Pues 255 caracteres es mucho para un código. Entonces, dependiendo el tamaño de los códigos que se utilicen, usted le asigna un cierto número de caracteres que le permitirá ahorrar espacio. Para este caso voy a dejarlo como 50. Bien. El siguiente es incluir el nombre del profesor, pero vamos a incluir automáticamente nombre y apellido del profesor. Entonces, profesor. Acá van a incluir sus nombres y sus apellidos. Cuando nos ubicamos acá en tipo de datos, pues es un tipo de datos también de texto corto. Noten que hay un montón de opciones desplegables que usted puede seleccionar según la variable que usted tenga acá o el campo. Entonces, para este caso, si dejamos texto largo, pues no necesitamos escribir un párrafo. Por esa razón, lo vamos a dejar como texto corto. Luego vamos a colocar la fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento. En la fecha de nacimiento, miren que ya no me sirve dejarla como texto corto, sino que debo buscar un formato de fecha. Y el formato más sencillo para este caso es este. Regresémonos en el anterior, mira que donde dice profesor también lo dejé como 255 caracteres. Entonces lo mejor es dejarlo un poco menor de acuerdo a la cantidad. Bien, siguiente dato importantísimo, coloquémosle el teléfono. Teléfono. Y miremos si es el teléfono de qué tipo es. Entonces uno pensaría, ah, no, teléfono, números. Entonces lo colocaría como número. Pero ¿qué pasa cuando usted debe colocar un indicativo? Entonces probablemente lo coloquen con paréntesis. Y ahí ya le generaría un error porque todo el formato debería ser número. Ahora, por otro lado, tiene que pensar si a pesar de que el teléfono sea número, ese número lo va a utilizar para hacer cálculos. Y si usted lo piensa bien, pues el teléfono no se utiliza para hacer cálculos. Entonces, aunque pueda hacer una representación como número, pues realmente el tipo de dato que mejor lo representa sería texto corto, porque no requiero hacer ninguna operación con ese número. Listo.
El siguiente dato importante sería el correo. Y para el correo, miren que tenemos algo importantísimo acá que se llama hipervínculo, lo cual nos permitiría automáticamente de ese correo enlazarlo y enviarle pues algún correo a su dirección. Entonces, este sería el más recomendado. Verifiquemos acá en teléfono que no le bajé la cantidad de caracteres. Listo. Bien. Miremos el siguiente dato importante que sería el sueldo bruto. Y miremos qué sería. Entonces uno diría, bueno, el sueldo es un número, pero también puede ser una moneda, ¿sí? En el caso de que se le quiera incluir pues algún signo de pesos o dólares, según corresponda. Bien. Y por último, si se quiere tener un registro de este docente y se quiere saber en sus bases de datos de qué docente se está hablando, a qué docente se le va a pagar, pues se puede incluir un datico importante que sería la foto. Y sería incluirla como un archivo anexo. Entonces uno dice, ¿cuál de todos estos me permitiría incluir la foto? Y si nos ponemos a mirar, el que mejor corresponde para este caso sería datos adjuntos. Y ya está. Así sucesivamente todo lo que le quieran incluir. Bueno, una vez creamos los campos, pues ya nos queda guardar la tabla. Entonces nos vamos directamente al botón guardar y le damos un nombre a esta tabla. Para este caso viene siendo profesores o grupo de profesores y le damos a aceptar. Dice, mire, aunque no es necesaria una clave principal, es recomendable que exista una tabla de tener una clave principal para que pueda definir una relación entre esta tabla y otras tablas de la base de datos. ¿Desea crear una clave principal? Yo podría definir como clave principal el DNI, pero también puedo generar una clave principal que sea automática. Entonces le voy a decir que sí. Y mire que acá me aparece el ID y autonumeración, es decir, que a medida que se le van ingresando datos, él va generando un código para cada dato. Y eso es importante. Entonces le damos guardar. Lo bueno de esto es que podemos modificar el ID y colocarle ID de qué? De profesores. Noten que acá ya queda seleccionado de color amarillo y aparece una llavecita que le está indicando que es la clave principal de esa tabla. Ahora, si yo quiero ver, bueno, vamos a guardar, si yo quiero ver cómo me va quedando la tabla en diferentes vistas, entonces puedo mirar vista hoja de datos, que es donde me permite ingresar los datos en la tabla, aunque no se recomienda, para esto se utiliza más adelante el formulario, pero si usted quiere ir ingresando los datos acá, lo puede ir haciendo. O se regresa a la vista diseño, que es donde estábamos y donde podemos agregar campos si necesitamos incluirle alguna variable adicional. Noten que acá ya nos aparece la tablita profesores. Como ya está guardada, podemos cerrarla, podemos volverla a abrir haciendo doble clic. No aparece ningún dato porque no le hemos ingresado ningún dato. Hasta ahora estamos creando los campos de esa tabla. Y nuevamente acá podemos darle vista diseño y ahí nos muestra los campos que creamos y el tipo de dato que se encuentra. Bueno, espero que les pueda servir y les queda como tarea crear una tabla para estudiantes.